Resulta que va a pasar una desgracia tremenda y no se puede decir, y es bastante terrible estar esperándola y ver que nadie sospecha nada. Anoche, cuando yo le estaba secando los platos a la Grace, ella me contó que cuando iba a suceder una desgracia en una casa, siempre había mucha alegría, y entonces en la noche se sentía llegar un coche. Es un coche negro tirado por un solo caballo sin cochero. Cuando llega este coche a una casa, se oye el trote de su caballo que viene desde lejos y a medida que se acerca uno se pone nervioso porque no está seguro si se va a detener en la puerta de su casa o en la de al lado. Y en la casa donde se detiene, ¡zas!, sucede la desgracia. Y anoche, cuando me fui a acostar después que todos dormían, sentí el trote del caballo negro, que venía desde muy lejos. Y a medida que se acercaba, iba agarrando galope, como si lo apuraran, y su caballo negro pifiaba impaciente. Yo me tapé la cabeza con la ropa para no oírlo y rezaba porque siguiera de largo al pasar por la casa. Y se venía acercando y acercando cada vez más. No podía dormir con el galope del caballo, del coche fantasma, que parecía metido dentro de mi propia casa, y se me confundía con el galope de mi propio corazón. Hasta que, por fin, me puse a pensar en que si estaba en la puerta de mi casa, era bueno saber cuáles desgracias nos podrían pasar. Y pensaba que la peor de todas sería que nos muriéramos todos carbonizados, pero tampoco importaría mucho porque cuando se mueren todos no queda nadie para que le importe. Y en eso estaba pensando cuando decidí ser valiente y levantarme de una vez, y me asomé a la ventana. Había luz de luna de esa celeste con sombras negras, y la del coche fantasma con su caballo gigante estaba en la propia puerta de nosotros. Era muy inmensa, tan inmensa que apenas se podía saber lo que era y se movía para acá y para allá. Su caballo piafaba y relinchaba con las patas levantadas al aire como si fueran alas y daba como terror. Yo miraba la casa de enfrente que estaría tan aliviada de ver que el coche maldito se había detenido frente a nuestra puerta y no a la suya. Pensaba en la Grace que si no se hubiera dormido con mi radio en la oreja, lo estaría sintiendo como yo. Pensaba en mi papá que se lo pasaba haciendo proyectos de cosas, en mi mamá que siempre está imaginándose tragedias de nosotros y de la guagua, en Javier, que cree que la Verónica le da bola, en mi reloj perdido. Y de repente, allá lejos, vi el incendio de la refinería, ese incendio que arde todas las noches y da un olor de sopa de rancho. Y no sé cómo, ni cuándo, pero esta mañana desperté en la cama de mi mamá y junto con despertar, ¡zas!, me acordé del coche y su caballo fantasma y la famosa desgracia. Es raro, pero de día me daban ganas de ver al caballo alado con su coche negro y sin cochero, porque las desgracias de día no resultan. Y por fin me vestí, salí con mi papá a su trabajo muy feliz y cuando llegamos a almorzar supimos que la Grace se había ido porque se le murió una tía por telegrama. Y esa era la famosa desgracia que llegó en el coche fantasma.